todo el mundo creía que iba a ser un mal juego, pero yo jamás perdí la fe en Indiana Jones y la gran circunferencia. ¿Cómo va a ser un mal juego cuando tiene esto? ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! O esto. Padre, perdóneme porque he pecado. He tenido una aventura con mi suegra. ¿Qué? Y... Está bien, reza un Ave María. No, padre, no lo entiende. Mi mujer está embarazada y me da miedo que... ¿Qué? Yo temo que mi suegra también esté embarazada. ¿Qué? Jesús, ¿pero qué has hecho? Espera, tú no eres un cura. ¡Oh, diablo! O esto también. ¡La familia! ¡Ay! ¡Toto! ¡Toto! Indiana Jones y Wolfenstein me enseñaron una valiosa lección, que tienen los mejores enemigos de la historia, o al menos a los que más gusto da golpear. Pero antes, muchos me habéis preguntado muchas veces, ¿qué programa usas para hacer tus vídeos? ¿Qué programa ni qué programa? Si tengo el Sharingan, uno de los que suelo usar para editar es DaVinci Resolve 19. Antes, hacer rotoscopias y eliminar fondos era un dolor de huevos, porque tenía que hacerlas manualmente y por muy rápido que sea, me eternizaba. Pero ahora, gracias a la app de Nvidia Studio y su optimización para DaVinci Resolve con Magic Mask, puedo hacerlas en cuestión de segundos, gracias a la tremenda aceleración de la GPU y la ayuda de los Tensor Cores. Vamos, que lo que antes eran 20 minutos, ahora es cuestión de segundos. ¡Éxito! Así que muchas gracias a Nvidia por patrocinar este vídeo y por hacer que con su tecnología salga mucho antes. Dale a like para recoger tu sombrero de arqueólogo y suscríbete si quieres que haga 30 curiosidades del juego del calamar, porque estas son 30 curiosidades flipantes de Indiana Jones y el enorme redondel. El menú que vemos nada más comenzar el juego, la montaña, es el primer frame de la película del Arca de la Alianza. Bueno, el prólogo entero es una recreación casi exacta, frame a frame, del prólogo original de la primera película de la saga. ¡Es igual! ¡Es igual! Así que lo primero que vemos en el juego es lo mismo que veíamos en la peli, la montaña Kalalea de Hawái que usaron para transicionar con el logo de la montaña de Paramount. E Indy adopta la misma pose de espaldas porque tampoco veremos su cara hasta el mismo momento clave que el del largometraje. Podemos elegir entre el traje del Gran Círculo, que es muy similar al que llevaba al comienzo de la primera entrega, el del Templo Maldito, que es el aspecto de Indy al final de la segunda, o el atuendo de viaje, que es el mismo traje que Indy llevaba en Venecia durante la última cruzada. También podemos elegir entre dos látigos, el de siempre o el de domador de leones, rojo y negro, un guiño al que Indy usaba de adolescente por primera vez en la última cruzada, para doblegar al león de circo que había en el vagón de tren. Pero si es que hasta la fuente que usa el juego es la misma que la de las películas. Aparece Satipo. Este personaje fue una de las primeras grandes actuaciones del actor Alfred Molina, el legendario Dr. Octopus en Spider-Man 2. ¡Qué maza! ¡La más sabrosa, El libro que aparece en el campamento improvisado que encontramos se titula Guerreros de las Nubes y fue escrito por María Smirnova, una amiga reportera de Indy desde que este quería ser arqueólogo. Es el libro que el viejo rival arqueólogo de Indiana Jones, Forrestal, usó para encontrar el templo chachapoyano y el ídolo dorado. Era el favorito de Forrestal. Pero acabó muriendo en una de las trampas, tal y como vemos luego. Forrestal. Los ovitos están cerca. La tribu de los ovitos, los indígenas del Arca de la Alianza, no existe como tal. Simplemente son descendientes en el lore de los guerreros chachapoyanos que erigieron este templo y que ahora lo protegen.
Por eso encontramos ruinas de arquitecturas chachapoyanas, Restos de un campamento guerrero. El templo estará cerca. así como diversos artefactos, como una Tosca. urna Es chachapoyana. o restos de armas, Aquí hubo una batalla. que luego aparecen sobre los numerosos estantes del despacho de Indy en la universidad. De Perú. Tampoco es como para jugarse la vida. En el lago, más adelante, encontramos una pequeña cueva tras la cascada. Todo el mundo sabe que en todos los videojuegos, si hay una cascada, detrás hay un tesoro. Vaya. No es más que una serpiente. Pero aquí no hay nada. Aunque con la nueva tecnología DLSS 3 de Nvidia, no habrá tesoro, reliquia ni puzzle que se nos escape. No solo veremos el juego mucho mejor, sino que Indy podrá darse chapuzones en 4K. Atravesar y rozar cada hoja de la selva amazónica como si estuviésemos ahí mismo, sino que también podremos hacer lo que mejor se le da a Indy en la mejor calidad posible: matar nazis. Además, si nos bañamos, Indy hará algún comentario otaku. Necesitaba un baño. Satipo dice: ¿sabe lo que es el candirú? Es un pez de por aquí. El candirú es el pez vampiro, famoso en el Amazonas porque puede meterse por tu ano, vagina o incluso por la uretra, donde se aloja y comienza a absorber tu propia sangre como un parásito, y es imposible de extirpar este pez sin cirugía, aunque no son los peces que encontramos en el fondo del lago. Ya en el templo, las paredes del túnel que recorremos están erosionadas y su forma delata el paso de la roca redonda que nos perseguirá al activar la trampa. Roca que incluso ya podemos ver preparada antes de adentrarnos más en el templo. Y por fin llegamos hasta el ídolo de la fertilidad, llamado así porque está dando a luz, ya que hay una cabeza que asoma de su parte inferior recreando un parto, pues se inspira en la representación de la diosa Tlazolteotl, o deidad de la inmundicia, de la mitología mexica que se decía que eliminaba el pecado del mundo. Indy coge en el último momento su sombrero, algo que hacía en el templo maldito. En el arca perdida, cuando se cierra la puerta, lo que recoge es su látigo. Salimos corriendo con nuestro ídolo del templo y antes de que la roca por poco nos aplaste, seguramente de alguna escena del arca perdida, Indy despierta en la Universidad Marshall en Connecticut, donde imparte clases como profesor de arqueología, junto a Marcus Brody, Marcus. que aparecía en el Arca de la Alianza y en la Última Cruzada. Lo que dice Marcus en sueños Esto parece un laberinto. es un guiño a lo que Indy comentaba sobre Marcus en la Última Cruzada. Marcus got lost once in his own museum. Y parece que se han estado dando una buena juerga universitaria. Nada más salir del despacho de Indy, vemos un curioso mapa, el mapa del Templo del Ojo Prohibido, que es el nombre de la atracción de Indiana Jones en el parque de atracciones de Disneyland, en California. Y lo que pone es parte del lore de esta atracción, así como un mapa de la misma. Y hasta los profesores mencionados en el mapa de la universidad también aparecen en los libros de Indiana Jones. Uno de los carteles de la universidad anuncia un baile, donde la voz principal y cantante no es otra que la de Willie Scott, la cantante rubia que acompañaba a Indy durante la película del Templo Maldito en 1935, un año antes de los eventos del Arca de la Alianza. También encontramos un cartel del club de ajedrez de la universidad en un guiño a Todd Howard. I was the kid. I was writing games when I was, 12, whatever. I'm gonna make video games and everyone's gonna play them. You dork. Go back to the chess club. Who's laughing now? Yes, I was in the chess club. Hasta hay un cartel que menciona a un tal Moradini Tal, una referencia a Mikhail Tal, uno de los mejores ajedrecistas de la historia. De hecho, durante todo el juego veremos muchos tableros de ajedrez que muestran diferentes jugadas y estrategias míticas del ajedrez. Por cierto, en el despacho de Indy solo pone H. Jones, pues el nombre de Indy es Henry Jones Jr. Por eso nunca lo menciona en ningún lado, lo oculta constantemente. Solo su padre le llama así. ¿Y quién va a salvarte a ti, Junior? ¡Te he dicho! ¡Que no me llames Junior! Los dos toros alados, asirios, son típicos en las culturas mesopotámicas, más conocidos como Lamassu, figuras sagradas que custodiaban las puertas de ciudades o palacios, o en este caso, el museo de la universidad. El gigante Locus, que nos revienta ahora la cara,
es interpretado por Tony Todd, la voz de Venom en Spider-Man 2. O Candyman. Y esta, por desgracia, fue su última interpretación, pues el actor murió un mes antes de que Indiana Jones y el Gran Círculo saliese. Y tú, no te preocupes por mí. Marchaos, sin mirar atrás. Al despertar tras la paliza, debemos colocar cada tesoro en su lugar de la exposición y en cada vitrina. La estatua de Bastet es egipcia, pues era una diosa del antiguo Egipto, la de la protección, el amor y la armonía, que protegía casas y templos. Y la máscara funeraria dorada es un guiño a la máscara funeraria de Agamenón, y conocida como la Mona Lisa de la prehistoria. Si volvemos a la clase donde Indiana impartía sus lecciones de arqueología en las pelis, no solo veremos que es exactamente igual a la que vimos en la trilogía, encontramos también en uno de los pupitres, junto a una de las ventanas, una carta de una alumna llamada Shirley, enamorada de su profesor, es decir, de Indy, y que necesita unas clases de repaso sobre el declive del Neolítico. Esta alumna es la misma que en el Arca Perdida se había escrito "te quiero" en los párpados en inglés para confesarle su amor a Indy, y el Neolítico era precisamente el tema principal de esa clase. De hecho, hasta los dibujos de la pizarra son los mismos que hizo Indiana durante esta clase. La nota de Björkman sobre Uppsala, en Suecia, es un guiño a la serie de cómics de Indiana Jones Adventures, que tenía lugar en esa misma ciudad de Suecia llamada Uppsala, donde están también las oficinas de Machine Games, los creadores de este juego. Marion es quien le regala este diario, el que usaremos en el juego, a Indy. Ha pasado un año desde los eventos de la primera peli, donde la conocíamos por primera vez. Ella te había dado por imposible. No supe qué decir. Nada habría cambiado. Ella lo tenía claro. Pero Indy no quiere hablar del tema porque fue incapaz de comprometerse con ella o de tener una relación, que acabó por romperse debido a la obsesión de Indy con la arqueología y sus aventuras. No puedes limitarte a huir de los problemas, Indiana. Mírame. Partimos hacia el Vaticano y la transición del mapa para mostrarnos el recorrido del viaje es igual que el de las películas, y también una referencia a las míticas pantallas de carga de Indiana Jones y la máquina infernal. En Italia encontramos un artículo periodístico sobre la enfermedad del Papa en 1937. Cuando llegamos al Vaticano es el padre Ventura quien corta el bacalao allí en lugar del Papa, que es Pío XI, el cual ya estaba bastante enfermo, pues murió justo 2 años después de los eventos de este juego, antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial. Según creen algunos, murió asesinado por orden de Mussolini, pues el médico del Papa era el padre de Claretta Petacci, la amante de Mussolini por aquel entonces, a quien vemos justamente en este nivel del juego. La carta que encontramos es de César Borgia, dirigida al Papa, y que menciona que los Borgia fueron mecenas de Da Vinci, así como de sus máquinas de guerra que emplearon para sus conquistas. Y conocemos al cura Antonio, que está sordo. Por eso cuando escuchamos la conversación, este toca la pared para sentir las vibraciones de las voces a través de la piedra y escuchar mejor. Antonio llama a Indy. Aquí estamos, Henry. Hacía mucho que no oía ese nombre. Henry Defense es el apodo con el que Indy se enlistó de joven en el ejército belga. ¿Cuántos años hace ya? ¿19? Ah, desde la enfermería junto al Piave. Y el Piave es el río del norte de Italia donde este estuvo trabajando en la enfermería durante la batalla que tuvo lugar aquí durante la Primera Guerra Mundial, en el relato de Tales of Innocence. Indy se despierta con su sombrero en la cara, que es como este duerme en las pelis cada vez que debe conciliar el sueño. El vinilo que le damos a Antonio es un guiño a la historia del joven Indiana Jones y el misterio del blues. Sí, Indy toca el saxofón y una vez acabó con 3 tíos tocando. En el Vaticano nos saludarán cuando vayamos disfrazados de curas. Possa il Signore vegliare su di voi, padre. Bella giornata, non è vero? Pero también podemos ayudar a algunos civiles, como a este cartero, a recuperar algunas de sus cartas perdidas. Que el Señor sea con usted. Oh, hai trovato la lettera. Grazie. Conocemos al profesor Savage, que dice conocernos de algo. Yo ya le he visto en alguna parte. El actor de voz de este personaje es el de Miles Anderson, que dio vida al sargento francés Bernard Giscard en las aventuras del joven Indiana Jones. Hay un puzzle con las estatuas de San Pedro y San Pablo, estatuas que aparecen varias veces por el juego. La de San Pedro sostiene las llaves del cielo, pues es quien custodia las puertas del reino de los cielos. Welcome to heaven, motherfucker.
Llaves que son parte del símbolo del Vaticano que vemos por todos lados, en los carteles. Por eso forjamos una llave dorada y una de plata, pues son las del escudo papal. La dorada representa el poder espiritual de la Iglesia y la de plata su poder temporal. San Pedro siempre lleva también un pergamino en la mano en el que pone: te daré las llaves del reino de los cielos, lo que le dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo 16-19. La otra estatua es de San Pablo, con su espada, la misma con la que le decapitaron, pues al ser ciudadano romano no podían crucificarlo como a Pedro. La Sala de los Tesoros del Vaticano tiene referencias al cómic de Indiana Jones y los Brazos de Oro, así como una nota que menciona a Andrés Uribe, Lo que le pasó a Andrés siempre me ha parecido una faena. cuyos hijos juran vengarse de Indy, en ese mismo cómic que tiene lugar apenas unos meses después de los eventos de este juego. La puerta al inframundo nos muestra a un ángel luchando contra un demonio. Al girar la imagen descubrimos que ese ángel es San Miguel derrotando al dragón o al demonio, que es como se le representa normalmente, triunfando sobre un dragón que cae derrotado. El puzzle de las 5 llagas sagradas son las 5 heridas que recibió Cristo al ser crucificado en pies y manos, siendo la quinta herida la que recibió en el costado por parte del soldado Longinus, de la cual brotó sangre que al caer sobre él, que era casi ciego, lo hizo recobrar la vista por completo, convirtiendo la lanza con la que hirió a Cristo en un objeto sagrado. El gigante que hay bajo la tumba del Vaticano, Augur, murió en la batalla de Ascalón, la del año 1099, y que fue la última batalla de la Primera Cruzada, donde los cristianos derrotaron al califato fatimí. También hay un misterioso puzzle donde debemos encender las numerosas antorchas que sostienen estas estatuas de esqueletos para abrir el sepulcro que hay en medio. Dentro de la tumba encontramos una quija de un asno, un cacho de la mandíbula de un burro, la misma que Sansón usó en la Biblia para matar a 1000 filisteos. Por eso este arma es la que más durabilidad tiene del juego. En el puzzle de padre e hijo encontramos una carta del padre de Indy sobre la búsqueda del Santo Grial en la Última Cruzada. También hay un perro y un gato en este cuarto. El perro es un guiño a Indiana, el perro de Indy cuando era un niño y que ya murió. Por eso se hace llamar Indiana Jones, en honor a aquel perro que tanto quería y que se incluyó en las pelis en honor al perro de George Lucas, que era de la misma raza y con el mismo nombre. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. ¿Te llamaron como al perro? Tengo muy buenos recuerdos de aquel perro. Y el gato es un easter egg a Henry, el gato que luego tuvo Indiana. En las catacumbas también hay un fresco con la cara de Océano, Océano y sus hijos. el dios del gran río que los griegos creían que cruzaba todo el mundo, y sus hijos, que eran muchos, como los ríos del inframundo, otros ríos y oceánides. Conocemos a Gina, y lo de Strambo, que nos dice siempre, significa algo así como excéntrico o gracioso. Por cierto, la recreación de la Capilla Sixtina en el juego es una barbaridad. Cada fresco y mural es exactamente como lo pintó Miguel Ángel, desde el juicio final hasta la creación de Adán. Hasta encontraremos monjas y párrocos admirando la belleza de esta obra maestra. Un ángel que sostiene un pergamino. Tal vez represente a Metatrón. La estatua de Metatrón es la del que se creía que era el arcángel más poderoso del cielo, el escriba y el mensajero de Dios. ¿Quién es el mensajero de Dios? Así como el guardián del trono divino, y también mencionan el libro de Enoch, pues en él es donde se narra en la Biblia la creación de los Nefilim. Enoch cuenta cómo algunos ángeles, víctimas de la soberbia y el orgullo, se rebelaron contra Dios, siendo desterrados del cielo por su desobediencia. El más famoso de todos ellos es Lucifer, Satanás. Al llegar a la tierra, algunos de esos ángeles caídos revelaron secretos prohibidos a los hombres e incluso se relacionaron con mujeres, llegando a engendrar a un híbrido humano, mitad ángeles y gigante, conocidos como los Nefilim, que fueron extinguidos durante el diluvio universal, pues se cree que el diluvio no fue solo para castigar a la humanidad por sus pecados, sino principalmente para acabar con los Nefilim y los ángeles caídos del cielo. De ahí que al final del juego descubramos el Arca de Noé y tenga lugar de nuevo un diluvio. Por eso los gigantes como Locus, o a los que nos enfrentamos en el juego, son tan grandes, porque descienden de los Nefilim, cuyo nombre significa los caídos, en honor a sus padres, los ángeles caídos del cielo. Y sí, el muñeco del puzzle de la barca y los juncos de la fuente es Moisés de bebé, en la misma cesta de juncos con la que fue arrojado al río para sobrevivir. Por eso debemos ayudarle a cruzar las aguas. Lo de un cepelín nazi en el Vaticano, o simplemente la aparición de un cepelín, pues es una referencia al mítico cepelín en el que Indy debía viajar junto a su padre en la Última Cruzada.
Llegamos a Egipto. Bienvenida a Giza. Y lo primero que vemos al aterrizar al fondo es el mismo avión que salía en el Arca de la Alianza junto al que Indy luchaba contra un miniboss calvo nazi y cuyas hélices lo acababan haciendo papilla. En Giza podemos ver las líneas de calor diluidas en el paisaje debido a las altas temperaturas, y si intentamos adentrarnos en el desierto, Indy se mareará. Indy habla en cada uno de los idiomas de los lugares a los que viajamos. Dios sea con voi, padre. Que el Signore sia con voi. Y los libros que recogemos para mejorar habilidades están escritos en las lenguas de cada localización. ¿Te dan miedo las serpientes, Dr. Jones? A Indy le da miedo dar de comer a la serpiente de Nahua por su miedo a las serpientes. Miedo que nacía en la última cruzada, al caer de adolescente en un vagón lleno de serpientes, experiencia que lo traumatizó para siempre. Siempre que acaben en un museo. Sí, eso es un guiño a lo que Indy siempre dice de... Encontramos una nota que habla sobre Meroe. Meroe era el nivel número 12 de Indiana Jones y la máquina infernal, uno de los más míticos de este juego y que también tenía pirámides, las de Meroe, y que se encuentran en Sudán. El disfraz que lleva Indy en Egipto está directamente inspirado en el que llevaba en el Cairo para infiltrarse en la excavación de los nazis. Casualmente, también hay varios puzzles de proyectar la luz para hallar la forma de continuar la aventura, como lo que hacía Indy en la peli. Y también está el disfraz de soldado nazi que usa luego para llegar a la isla secreta al final de la película. También están las mismas motocicletas con sidecar que Indy y su padre pilotaban durante una de las persecuciones de la última cruzada. O que los nazis nos insulten con solo acercarnos a ellos si vamos disfrazados de árabes, pero si vamos disfrazados de nazis no nos dirán nada porque son racistas. Aunque cuando conseguimos el mechero podemos ir quemando cada uno de los carteles que los nazis han dejado por ahí colgados. La vendedora de la tienda de la aldea tiene una monita. Además encontramos a una pareja hablando sobre unos dátiles venenosos. Todo ello es una referencia al mono que en el Arca Perdida se tomaba uno de los dátiles envenenados que Indy por poco toma. El Senet es algo así como el ajedrez egipcio, uno de los juegos de mesa más antiguos que se conoce. Gané a Salah al Senet. Y Salah es el amigo de Indy que lo ayudaba en el Arca de la Alianza durante su paso por el Cairo y que volvía en el dial del destino. El vendedor de chaquetas de cuero junto a la cabra es un easter egg del juego de Indiana Jones y la última cruzada, donde Indy le podía decir a los nazis que estaba en el castillo para vender chaquetas de cuero. Cómo espantamos a los escorpiones con el fuego es una referencia y la misma mecánica que usaban para alejar a las serpientes al descender a la tumba donde estaba oculta el Arca de la Alianza, ya que los escorpiones son uno de los enemigos más míticos de la máquina infernal, junto con las arañas. Encontramos la tumba y los restos de Gentkaus I, reina del antiguo Egipto y que se sospecha que también fue reina faraona, sirviendo como nexo de unión entre la cuarta y quinta dinastía del antiguo Egipto. El puzzle que debemos completar para llegar hasta ella tiene de hecho 3 símbolos sagrados de la mitología egipcia. El primero es el pez oxirrinco, un humilde pez de río venerado por los antiguos egipcios, pues dice la leyenda que cuando Osiris fue desmembrado por su hermano Set, el pito del dios fue arrojado al río y este pez se lo comió. Gracias a ello, la diosa Isis pudo recuperar el pito de Osiris de este pez y así concebir a Horus. La serpiente es una áspide egipcia, el símbolo de los faraones y que muchos portaban en su corona, pues representaba el sol, y la cobra con la que dicen que Cleopatra se quitó la vida. Y el pájaro es un halcón, pues era el símbolo de Horus. Hay una nota oculta en Giza que habla sobre el libro Omega relacionado con Indiana Jones y el secreto de la Esfinge. Sokai es un personaje de ese mismo libro. El destino no se puede cambiar. Y el mechero que compramos y usamos es muy parecido al que usaba Marion en la primera película. Y por supuesto tampoco podían faltar jeroglíficos de Anubis y de la momificación como Señor de los Muertos. En el despacho de Voss, en Giza, encontramos el libro de la interpretación de los sueños de Freud, otro signo más de que Voss es un estudioso de la psicología, algo que usará a su favor para manipular a sus enemigos mentalmente. Manipule cuanto quiera, Voss. ¿Por miedo a ser marido? ¿Padre? Temía usted convertirse en su padre. Al igual que intenta joder a Indy con lo de ser padre y las responsabilidades, lo que Indy no sabe en ese momento es que Marion ya está embarazada aquí de Matt, el hijo de Indiana Jones en la cuarta película, y que luego murió en la guerra de Vietnam.
Es adánico. Según los mitos, el adánico fue la primera lengua del ser humano. La lengua adánica, la que usaban los Nefilim, es la lengua que usaron Adán y Eva para dar nombre a los animales que los acompañaban en el paraíso. Era la única lengua que hablaba la humanidad y gracias a la cual todos los seres humanos se entendían, hasta la construcción de la Torre de Babel. Aquel intento por tratar de alcanzar la divinidad, el cielo, fue castigado por Dios, que hizo que el adánico se extinguiera como lengua, confundiendo y condenando a los seres humanos a crear sus propias lenguas para comunicarse, a no entenderse al hablar distintos idiomas, desencadenando así las guerras. Y así nació el racismo. Es broma. Y la Torre de Babel se creía que era un zigurat, como el de Uru al final del juego o el de Siam. Concretamente se cree que era el Etemenaki de Marduk, dios y mito en torno al que gira la trama principal del juego de la máquina infernal. Se comenta que Belloc le robó ante las narices su mayor hallazgo. Belloc es el arqueólogo francés que emboscaba a Indy tras salir del templo al comienzo del Arca Perdida, y uno de los principales villanos de la peli. Y aunque Belloc se quedó con el ídolo de la fertilidad, Indy menciona en este juego que lo vendió en el mercado de Marrakech, donde este lo volvió a recuperar, y luego a perder, y luego a volver a recuperar, pero bueno. No me lo diga una mujer, ¿verdad? La respuesta siempre es una mujer. Boss menciona que las mujeres son la debilidad de Indiana. Y sí, en cada una de las 3 pelis siempre hay una mujer con la que Indy tiene un interés amoroso que pone su vida en riesgo. En el Arca fue Marion, en el Templo Maldito fue Willy y en la Última Cruzada, Elsa Schneider. How dare you kiss me? Aunque esa no acabó muy bien. Esta secuencia de pelea, simplemente pura comedia y cine. Pero tiene sentido que sea ridícula porque así es como eran muchas veces las peleas en las películas de la trilogía original. Boss lleva una tirita en la nariz por la hostia que se lleva antes. Fatality. Aunque lo de la tortura con los escorpiones y que Indy esté enterrado hasta la cabeza me recordó a la escena del Rey Escorpión con las hormigas rojas. En el Himalaya, Gina dice: ¿Me has dicho que ya habías estado aquí? ¿Qué viniste a hacer? Visitar a una amistad. La amistad a la que Indy visitaba era Marion y su bar en Nepal junto al Himalaya al comienzo del Arca Perdida. Los puentes de este nivel tienen muchas banderas, pañuelos colgando. Son banderas de rezo u oración típicas del Tíbet. En estos pañuelos se escriben oraciones que al ondear con el viento se cree que transportan las energías de protección y sanación para los monjes y senderistas que se adentran en la montaña. El acorazado nazi recibe el nombre de Kumet en honor a un almirante y general alemán de la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial llamado Oskar Kumet. Y sí, en el nivel 11 de la máquina infernal, Indy debía escapar de un acorazado soviético también. Que el acorazado estuviese en Perú y que se mencione tanto Perú en el juego es un guiño al nivel bonus final que había en Indiana Jones y la máquina infernal, el de Perú. Y al fin y al cabo, Perú es donde Indy encontraba el ídolo dorado. Tras descubrir el cuerpo de la hermana de Gina, esta entrará en cólera y comenzará a matar nazis ella solita por su cuenta durante unos minutos. Durante la pelea contra Gantz y los nazis, escuchamos el grito de Wheeler, que tanto se ha usado en el cine y en las películas de Indiana Jones. En Shanghái encontramos a un kamikaze japonés y que tiene una espada de samurái al que podemos disparar, recreando el mismo momento en el que el espadachín egipcio asaltaba a Indy en el Cairo en el Arca de la Alianza, y este lo resolvía de la misma manera. Si mientras volamos disparamos a la cola del avión, Indy dirá: ¿Qué ha pasado? ¡Nos han dado! En un guiño a lo que decía su padre en la Última Cruzada. Al sobrevolar la zona en guerra, atravesamos un edificio por dentro, en llamas, donde vemos la enorme boca de dragón de la que salían los bailarines y Willy al comienzo del Templo Maldito, así como el gong destrozado del club que Indy usaba para protegerse de las balas. Pues sí, este es el Club Obi-Wan de Shanghái, donde daba comienzo la segunda entrega de la saga. A Lao Che no le hará gracia. Y Lao Che, el villano que envenenaba a Indy. El garito se llama Obi-Wan en referencia a Obi-Wan Kenobi, obviamente. Pues Spielberg y George Lucas siempre fueron buenos amigos. Cuando saltamos al otro avión, lo que dice el piloto es la misma frase que decía Harrison Ford en Air Force One. Get off my plane.
He visto a mortales jugar con poderes como este. Indy tiene razón. En el Arca de la Alianza liberaron el poder divino del interior del Arca y en la 3 trataron de alcanzar la inmortalidad con el Santo Grial. No sabrás pilotar este cacharro, ¿verdad? Disculpa. A lo mejor tenemos un aterrizaje forzoso. Indy sabe pilotar un avión, pero no sabe aterrizarlo. En Siam, la mayoría de los templos que visitamos aquí tienen 3 pranas, o estructuras con forma de mazorcas gigantes, por la Trinidad hinduista, es decir, el Trimurti, compuesto por Brahma, creador del universo, Shiva, dios destructor del universo, y Vishnu, dios que preserva el universo. En el Zigurat debemos enfrentarnos a una serpiente gigante que nos perseguirá bajo el agua, resucitando la talasofobia de cualquiera, como cuando en la tumba del emperador nos perseguía un cocodrilo gigante bajo el agua en Ceilán. Y no es la primera serpiente gigante de la saga. En la máquina infernal también había una en el Valle Olmeca. Cuando nos enfrentamos al pasado de Indy, el medallón que encontramos en la clase de arqueología es del Arca de la Alianza, el mismo con el que se abrazaba la mano el nazi del comienzo y que Indy usaba para poner sobre el cetro y encontrar la ubicación del arca. Aunque es sueca, Annika Lund se inspira en la ambiciosa doctora Elsa Schneider de la Última Cruzada. Sus deseos de conseguir el Grial son lo que acaban con ella, igual que la avaricia de Annika le hace desear el ídolo Jaxa y acaba perdiendo un brazo. Se te cayó el ídolo y alargaste la mano para cogerlo. Un Jaxa, por cierto, es un espíritu de la mitología hinduista, generalmente benévolo, que custodia tesoros como el ídolo de esta misión. Y el dichoso puzzle de las cabezas que giran está basado en el de los 58 agujeros o el de los chacales y los perros del antiguo Egipto. El Arca de Noé está en Irak, pero en la vida real se cree que pudo haber quedado encallada en la cima del monte Ararat, en Turquía, cuando el diluvio terminó. Así que en el Vaticano, la estatua de Metatrón era una pista directa sobre el final del juego, pues Metatrón fue el arcángel que le contó a Noé lo del diluvio y le dijo que construyese un arca con una pareja de cada animal. ¿Qué sabes sobre el mito del diluvio universal, Dr. Jones? ¿Cuál? Hay miles para elegir. Eso es cierto, en muchas culturas a lo largo de la historia siempre se ha hablado sobre algún diluvio, catástrofe o inundación en forma de mito. En la mitología griega, Zeus inundó el mundo para eliminar a la raza humana. Bueno, también lo hizo Kratos, ¿no? Pero Prometeo advirtió a su hijo Deucalión y su esposa Pirra para que construyesen un arca como la de Noé. El mito se repite, pues en la antigüedad hubo varios sucesos donde grandes partes de algunos continentes o territorios fueron arrasados por una gran ola o catástrofe. El gran círculo no era solo lo que explicaba Indy en el Zeppelin Agena, sino también la gran rueda que hacía que Noé pudiese desplazar el arca por todo el mundo, buscando una pareja de cada animal, es decir, el timón del arca. ¿Vos sabe karate? Es un villano bastante carismático y mofante. Acaba muriendo de un modo muy similar a como lo hacían los nazis en el Arca de la Alianza, atravesados por la energía divina de Dios o de los cielos. El avión en el que Gina se va al final se llama como su hermana, Laura, y el NPC que vemos dentro es Omar, el NPC que conocíamos en Giza. Y si logramos desbloquear el final secreto del juego, descubriremos un mural en Irak, de la Antártida, que es donde ha ido a parar el Arca de Noé junto con Locus, cuyas pisadas vemos sobre la nieve, pues Locus sigue vivo después de todo. Que el arca aparezca en un glaciar, un guiño a Indiana Jones y el diluvio del Génesis, un relato de 1927 donde Indy encontraba el Arca de Noé semienterrada del mismo modo en un glaciar en Turquía. Así que este final es solo un adelanto del futuro DLC de la Orden de los Gigantes, que seguramente nos lleve a la Antártida con Locus y a Perú, donde estuvo la hermana de Laura. También creo que Locus logra redimir a la Orden de los Nephilim al detener el diluvio, trasladando el arca, diluvio que mató a los de su especie, los caídos, que a ojos de Dios eran indignos por ser hijos de los ángeles caídos, pero Locus logra mover el timón del Arca de Noé, algo que solo podía hacer hasta ahora el elegido de Dios. ¿Pero qué es el Gran Círculo? Llevamos viendo a Indy embarcarse en incontables aventuras como esta desde hace décadas, pero pocas veces había visto a un Indiana Jones tan vulnerable como este. Le rompió el corazón, ¿verdad, Dr. Jones? ¿Y por qué? ¿Por miedo a ser marido? ¿Padre? Indy tiene miedo de ser padre por cómo fue la relación con el suyo, y tiene miedo al compromiso con Marion porque no cree que pueda ser un buen marido, ni estar a la altura como padre. Desde que me enamorase de ti y te fuiste cuando más te necesitaba. No pretendía. ¿Qué pensaría tu padre? No me metas en esto. No tienes trabajo, no estás casado.
Abandonaste todo para corretear por ahí con una fulana y luchar con los nazis. Pues, ¿sabes qué? Algunos tenemos responsabilidades. Al igual que el trabajo absorbió al padre de Indy, siempre absorto en sus libros e investigaciones desde que la madre de Indiana murió. Indy debió criarse prácticamente solo, pues su padre era muy negligente. Se hizo a sí mismo, y lo último que dice de su padre demuestra que nunca le interesó Indy desde niño. Solo cuando creció y era ya un adulto, empezó a darse cuenta de que tenía un hijo que valía la pena. Pero del mismo modo, Indiana hace lo mismo con Marion y acaba dejándola de lado, absorto por sus aventuras y búsqueda de tesoros para evitar afrontar la realidad, que le da miedo ser igual de mal padre que el que él tuvo. Desde niño siempre me ha gustado Indiana Jones, ya que fue mi padre quien me introdujo en las pelis, quien me compró mi primer juego de Indiana Jones, que fue el de la máquina infernal, y quien lo jugó conmigo en mi primer ordenador, al igual que el de la tumba del emperador, Fate of Atlantis, el cetro de los reyes, y eso que a mi padre nunca se le han dado bien los videojuegos. Para mí, Indiana Jones siempre ha sido y será mi padre. Y es que ambos tienen muchas cosas en común. Indiana perdió a su madre muy joven y mi padre perdió a su hermana mayor de adolescente. La situación en casa no era la mejor del mundo. La relación con mi abuelo, es decir, su padre, tampoco era la ideal. Y al igual que Indy, mi padre se fue de casa muy joven. A los 17 años decidió alistarse en el ejército paracaidista y acabó haciéndose a sí mismo del mismo modo, tirándose más de 1000 veces desde un avión durante años, hasta que me tuvo a mí. Y ahora que soy más mayor, comprendo que, aunque se haya tirado 1000 veces de un avión, las únicas veces en las que he visto a mi padre tener miedo de verdad fueron aquellas en las que creía perderme a mí. Y también ahora entiendo por qué la primera vez que vi llorar a mi padre fue el día en que murió mi abuelo cuando yo era un niño. I love you too, Dad. Yo no soy como mi padre, detesto las alturas y me da miedo volar en avión. Pero para mí, él siempre será Indiana Jones. Ese gran círculo es eso, poder sentarme 26 años después junto a mi mayor héroe, tal y como él hizo conmigo de niño con Indiana Jones y la máquina infernal, para vivir de nuevo una nueva aventura con nuestro videojuego favorito, juntos, padre e hijo. Doesn't matter who I am. Y el próximo vídeo es 30 curiosidades flipantes. Sí. I'm real. De Silent Hill 2 Remake. Dale a like para recoger tu sombrero de arqueólogo y suscríbete si quieres que haga 30 curiosidades del juego del calamar.